Se acerca el final del CUC, que es lo que se le avecina para los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Lo que el castrismo tenía pensado hacer, sin prisas pero sin pausas, ahora deberá ejecutarlo a grandes trancos en un escenario totalmente adverso. Los rumores acerca de la pronta unificación monetaria ganan mayor veracidad a medida que se amplía el comercio en divisas mediante las tiendas en MLC, mientras que en el mercado subterráneo la moneda estadounidense mantiene una tasa de 1,50 CUC por cada dólar. La medida, tan ansiada como temida por los nacionales, vendría acompañada de otras normativas diseñadas para contener, probablemente sin éxitos, la inevitable inflación, además de quitarle más responsabilidades al Estado en lo que le concierne al tema de los subsidios. Se tiene la información de la aplicación de alguna de esas medidas en el venidero trimestre, aunque las autoridades mantienen en silencio y en estudio todo lo relacionado a este particular. Los datos obtenidos se ajustan a lo publicado el pasado 25 de agosto y también al actual contexto de emergencia para intentar paliar la crisis sanitaria y económica que mantiene al país en números rojos. Se espera que en los próximos 6 meses los cubanos puedan cambiar en cadecas y en los bancos todo el efectivo en moneda en CUC, de acuerdo con la tasa vigente 24 por 1. Pasado ese periodo, el chavito tendría que ser devaluado por razón de 20 pesos por CUC, y los vueltos en todas las tiendas recaudadoras de divisas, TRD, serían en moneda nacional, algo que desde hace un tiempo se aplica en algunos establecimientos comerciales de la capital. Los salarios tendrían un número de aumento en proporción al incremento del costo de los productos que se adquieren por libreta de abastecimiento, debido a que los subsidios desaparecerán excepto en casos y bienes específicos. Con el nuevo reordenamiento, precios, salarios y tasas de cambio, se maneja que el monto total de la canasta básica sin subsidiar ascendería a poco más de 1.500 pesos, aunque hasta el momento no se ha precisado qué otros productos serán incluidos en la cartilla para justificar el pago de una suma tan elevada. El salario mínimo, por consiguiente, no podría ser inferior al costo de la canasta básica, y no habría límites en cuanto a la cantidad de dinero a devengar por los trabajadores estatales que laboren en empresas eficientes. Como parte de la nueva política de incentivo para aumentar la productividad, las empresas tendrían la potestad para pagar el rendimiento de los empleados en sus propias utilidades y distribuirles en ciclos trimestrales el remanente de las mismas, una vez liquidadas las cuotas fiscales obligatorias. Por tanto, quedaría eliminado el concepto de estímulo mensual, innecesario una vez que se modifique la escala salarial sin límite de ganancia, y se mantendría el impuesto sobre los ingresos personales para cualquier trabajador que reciba más de 3.000 pesos al mes. El dinero descontado sería incluido en el presupuesto del Estado. En el ámbito académico, los aumentos se verificarían de conformidad con el grado científico. Se espera que un licenciado cobre 400 pesos sobre su salario por concepto de categoría y a un máster en ciencias 800 pesos. A ellos se añadirían ajustes relacionados con la categoría de docente, pero no se precisa si otras cargas laborales, impartición de conferencias, participación en tribunales académicos, tutorías de tesis, revisión de exámenes de grados, también serían remuneradas o continuarían siendo gratuitas para disgustos de los profesores. La contraparte de esta alentadora relación esfuerzo-salario sería el alza brutal de los precios, que prácticamente mantendría incolume la actual desproporción entre el costo de vida y el bajo poder adquisitivo de la moneda nacional, sobre todo si se toma en consideración que casi ninguna empresa estatal funciona de manera eficiente. De ser finalmente aprobado, el paquete de medidas supondría enormes desafíos para el sector empresarial cubano, siempre corto de recursos, personal idóneo y capacidad inversionista. Proporcionaría otro nivel de desigualdad salarial para quienes trabajan en entidades rentables y los que permanecen en instituciones subsidiadas, impedidas de autogestionarse fuera del férreo control estatal. Con todo y lo funesto que ha sido este año 2020, lo que se avecina para 2021 no luce mucho mejor. La pandemia seguirá un tiempo más entre nosotros, y lo que el castrismo tenía pensado hacer sin prisas pero sin pausas, ahora deberá ejecutarlo en grandes trancos en un escenario totalmente adverso. Para los cubanos sigue siendo necesidad primordial la unificación de la moneda, al menos para tener una visión coherente de la economía del país y ocuparse por entero de lo único que importa desde hace meses, conseguir dólares a como dé lugar. Siguiendo con las noticias, invertir en Cuba, inocencia o fatal error. Es increíble que todavía haya personas que caigan en la trampa. Como dice el aforismo, nadie escarmienta en cabeza ajena,
invertir una abultada suma de dinero en la adquisición de 4 fincas, varias decenas de reses y aperos de labranza fue para el cubano americano repatriado que fijó su residencia en la ciudad de Cienfuegos la razón de que llegara la policía con una orden de registro y otra para el decomiso de todo cuanto había dentro de los límites de lo que creyó que eran sus legítimas posesiones. Con tal acción, que no es la primera y mucho menos la última, se reafirma la naturaleza colectiva del modelo escogido por Fidel Castro para supuestamente convertir a Cuba en un ejemplo a seguir en cuanto a desarrollo económico y libertades. La realidad es que el sistema continúa sobre los estrambólicos fundamentos de dinamizar la producción de la ideología y sus derivados y alcanzar mayores niveles de eficiencia y igualdad en la repartición de la pobreza, con el acompañamiento de la entrega a granel de esperanzas de un futuro mejor. Bajo esas premisas es que las ruinas están presentes por doquier, tanto como la escasez como el racionamiento. El odio al éxito de las gestiones productivas no estatales no es un cliché, se trata de un punto de vista de carácter de ley, a veces de jure y otras de facto, que explica en buena medida el estancamiento que padece la economía nacional. Lamentablemente, sigue sin haber un margen para la coexistencia de los diferentes tipos de propiedad, aunque en la Carta Magna aprobada el año pasado había una medición directa del asunto, pero hasta el momento sin indicios de alguna concesión real, incluso el imprescindible otorgamiento de la personería jurídica a las personas que deseen crear empresas pequeñas y medianas. Tal contradicción en lo que se planteó y lo que sucede en la práctica invita a pensar en la probable y muy lógica existencia de serias discrepancias en la cúpula del poder en torno a la necesidad de terminar con los lastres del centralismo y quienes favorecen la continuidad de esos controles que solo sirven para fomentar la corrupción, mantener intactos los ciclos de improductividad, así como la insostenible política de subsidios que ha evitado el colapso de la economía interna, pero con una nula incidencia en la solución de las tragedias asociadas a la supervivencia. Se intuye claramente que la vieja guardia, con Raúl Castro al frente, es la que dicta las pautas de cuánto sucede de las fronteras hacia adentro. Anclado en el más rancio de los conservadurismos, los llamados líderes históricos evitan a toda costa la instauración de una economía de mercado. Se oponen a cualquier gesto de apertura que vaya más allá de lo que supondría una traición al legado de Fidel Castro, siempre enfocado en las diatribas contra la democracia representativa y la libre empresa. El despojo del cubano americano, que podría estar ahora en un calabozo, a la espera de ser llevado a los tribunales por enriquecimiento ilícito o cualquiera de esas figuras delictivas que usan con regularidad para criminalizar a los emprendedores, envía un mensaje en letra de molde y tinta a prueba de borrones a quienes pretenden invertir, sean cubanos o extranjeros, en algún espacio del territorio insular. Las inversiones en la isla tienen a menudo un final amargo. Son las reglas de un juego que los ingenuos no acaban de entender. Se cree en el cuento de algún funcionario que les vende la idea de un acuerdo justo y con los debidos márgenes de protección. Es increíble que todavía haya personas que caigan en la trampa con tantos ejemplos de por medio. Como bien dice el aforismo, nadie escarmienta en cabeza ajena. Siguiendo con las noticias, Zúñiga Brown, que la Virgen guía a los cubanos hacia un futuro libre. El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba destacó la figura de la Virgen como protectora de los cubanos y aprovechó la jornada para desear un futuro próspero al pueblo de la isla. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, envió su felicitación a los cubanos por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. A través de un mensaje publicado por la sede diplomática en redes sociales, el funcionario destacó la figura de la Virgen como protectora de los cubanos y aprovechó la jornada para desear un futuro próspero al pueblo de la isla. Envió mi felicitación en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, un símbolo de protección y esperanza para el pueblo cubano. Hoy me uno al deseo de que la Virgen guíe a todos los cubanos hacia un futuro próspero y libre que merecen. Se trata de la aparición pública de Zúñiga Brown como el encargado de negocios de Cuba, puesto en el que sustituyó a la diplomática Mara Tekash a inicios de agosto. El Día de la Virgen de la Caridad del Cobre también fue recordado por diferentes sectores de Estados Unidos, como el equipo de campaña de Donald Trump, candidato republicano a la reelección, se unió a la comunidad cubanoamericana y envió un mensaje de honor a la patrona de Cuba. Hoy nos unimos al pueblo cubano, a nuestros amigos cubanoamericanos, para honrar a la Virgen de la Caridad. En Cuba, las celebraciones por la jornada estuvo marcada por la pandemia del COVID-19 y por la represión destacada por el régimen contra activistas y opositores pacíficos.
La fecha también ha sido empleada por algunos miembros de la dictadura, como el gobernante Miguel Díaz-Canel y la diputada Mariela Castro, para vincular la figura de la Virgen de la Caridad del Cobre con el proceso revolucionario. Y bien amigos, así terminamos las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. No olviden suscribirse, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.